¿Qué pasaría si el verdadero terror no hiciera ningún ruido? Y si no se escondiera en castillos lejanos, sino en el silencio de nuestra propia casa. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los relatos más enigmáticos de la literatura, Casa Tomada de Julio Cortázar. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Cortázar no era un simple escritor, era como un arquitecto de grietas en la realidad. No le hacían falta monstruos ni fantasmas, le bastaba un sonido sordo, un susurro impreciso, para que todo el mundo que dábamos por sentado se viniera abajo. Y de verdad, esta idea es la que tenemos que tener en mente para entender todo lo que viene ahora. Y aquí tenemos la pieza central, Casa Tomada. Se publica en 1946. Ojo, un año de una convulsión tremenda en Argentina. Esa fecha no es para nada casual. El cuento nace justo en un momento de fractura social, y como vamos a ver, esa misma fractura se acaba colando por debajo de las puertas de la casa. Lo primero es conocer a quienes viven ahí dentro. Son dos hermanos, Irene y el narrador. Viven en una casa familiar enorme, gigantesca. Pero no son solo habitantes, son, en cierto modo, los últimos guardianes de un linaje que se acaba con ellos. Están atrapados en un mundo que ellos mismos han cerrado a cal y canto. Su vida es un auténtico ritual. Es una rutina de limpiar, tejer, coleccionar sellos. Viven de rentas, así que no necesitan para nada el mundo exterior. Han creado una existencia perfectamente ordenada, casi mecánica, pensada para que nada ni nadie los moleste. Vamos, que han construido una fortaleza de hábitos para protegerse del caos de fuera. Y aquí es donde Cortázar suelta esta frase con una naturalidad que, la verdad, pone los pelos de punta. Matrimonio de hermanos. Sin juzgar, sin más, solo como una constatación, una aceptación de que ellos son el punto final. Su relación, la casa y su destino, todo está unido, es inseparable. Este es el verdadero núcleo de su aislamiento. Y claro, esta idea se apoya totalmente en el silencio. La casa no es un simple edificio, es casi como un organismo silencioso que respira con ellos. Es que se bastan a sí mismos, no necesitan a nadie más. Este silencio que ellos mismos han elegido es su refugio, pero muy pronto se va a convertir en el lienzo donde se pinte el verdadero horror. Y entonces pasa, el primer suceso. No es un estruendo, no es un golpe, es un sonido sordo, impreciso, casi un susurro. Ahí está la genialidad de Cortázar. El terror es totalmente ambiguo, no se puede definir, podría ser cualquier cosa, y precisamente por eso puede serlo todo. Ojo, porque la reacción del narrador es casi más perturbadora que el propio ruido. No hay pánico, no hay preguntas, nada, solo una constatación, como si dijera, está lloviendo, y una acción inmediata, cerrar la puerta, ceder el territorio. Así, sin más, acaba de ocurrir la primera rendición. Y con esto llegamos al corazón del misterio, a la pregunta que ha obsesionado a lectores y a críticos durante décadas. ¿Quiénes o qué son ellos? ¿Qué es esa fuerza invisible que está echando a los hermanos de su propio mundo? Esa es la gran pregunta, claro. Y la cosa es que no hay una única respuesta. El cuento funciona como un espejo que nos obliga a buscar un significado y es justo en ese debate donde está su poder. Por eso sigue tan vivo. Vamos a meternos de lleno en las tres grandes interpretaciones que hay. A ver, lo primero es empezar por el propio autor, ¿no? Cortázar contó en una entrevista que el cuento en realidad le vino de una pesadilla. Soñó que algo lo iba empujando habitación por habitación fuera de su propia casa. Pero, y esto es clave, nunca le cerró la puerta a la lectura política. De hecho, admitió que quizás su subconsciente estaba traduciendo de forma simbólica lo que sentía sobre la Argentina de aquella época. Y claro, esto nos lleva directamente a la teoría más famosa, que ellos son el peronismo. La casa sería la Argentina de la oligarquía, de la burguesía tradicional. Y los ruidos, pues serían las masas obreras, el llamado cabecita negra, que de repente irrumpe en la política. Y esta clase acomodada, en vez de luchar, lo que hace es encerrarse, ir cediendo espacio hasta que, al final, la echan. Es que hay que mirar el contexto, es fundamental. El cuento sale en 1946, justo después de todo esto. La sociedad argentina estaba dividida, totalmente polarizada. Las movilizaciones del 45, la victoria de Perón en el 46, todo esto supuso un cambio de poder brutal, un terremoto. El viejo orden se sintió, lógicamente, amenazado. Y estas cifras, vamos, es que lo dicen todo. La victoria de Perón es clara, pero refleja una sociedad partida por la mitad. Ese casi 48% que votó en contra es precisamente el mundo que en esta alegoría se siente tomado. La casa de los hermanos es una metáfora de ese mundo, que se encierra en sí mismo porque es incapaz de entender la nueva realidad. Pero bueno, vamos a ir un poco más adentro, ¿no? La segunda gran lectura nos dice que la casa es en realidad la mente, la psique humana.
Y entonces, los ruidos no vienen de fuera, sino de dentro. Son los impulsos, los traumas, los deseos que hemos ido encerrando en el sótano de la conciencia y que poco a poco empiezan a reclamar su espacio. Entonces, ¿cuál podría ser ese secreto tan inconfesable? Pues muchos críticos señalan una posible tensión incestuosa, algo que no está resuelto y que ya se sugiere en esa frase del matrimonio de hermanos. El ruido, entonces, sería la manifestación de ese deseo prohibido que se vuelve tan insoportable que les obliga a ceder terreno mental hasta que ya no les queda ningún sitio seguro donde esconderse. Y luego está la tercera gran vía, una interpretación, si queremos, más universal, más metafísica. Aquí, la casa es la vida, las habitaciones son las etapas, las posibilidades. Los ruidos son simplemente el paso del tiempo, el avance inevitable de la vejez y de la muerte. Cada puerta que cierran es un ya no, una renuncia a una parte de su vida hasta que al final solo les queda la calle, la nada. Pero más allá de qué o quién toma la casa, lo que es verdaderamente cortazariano, lo que de verdad hiela la sangre, es la reacción de los hermanos. Es lo que algunos han llamado el horror limpio, el terror de la simple y pura resignación. Vamos a pararnos un momento en esta respuesta de Irene. Es de una pasividad absoluta. Tendremos que vivir en este lado. Ya está, no hay queja, no hay rebelión, ni siquiera sorpresa, es una aceptación inmediata, como si fuera algo inevitable, como si ellos tuvieran más derecho a estar en la casa que ellos mismos. Y luego está esta otra frase que es la clave de todo. Se puede vivir sin pensar. Es una decisión consciente de anestesiarse, de adormecerse, de reducir su existencia a lo más mínimo para no tener que enfrentarse al horror. Se repliegan. Se hacen más y más pequeños, eliminan el pensamiento para poder soportar la pérdida. Así que claro, cuando llega el golpe de gracia y los ruidos toman la última parte que les quedaba, la reacción es exactamente la misma. No hay un último intento de defensa, no se atrincheran, no, simplemente se dan la vuelta y salen a la calle. La rendición es absoluta. Y el acto final es que es simplemente brillante. Tira la llave a la alcantarilla. Pero el motivo es lo más importante. No lo hace para que ellos no puedan salir, sino para que ningún pobre diablo de fuera entre por error. Es un gesto de una extraña piedad que confirma su renuncia definitiva. Ya no es su casa. Han sido borrados por completo de su propia historia. Entonces, ¿por qué casa tomada nos sigue diciendo tanto hoy en día? Pues quizá porque ese silencio autoimpuesto, esa rutina para no pensar, ese miedo a los ruidos que vienen de fuera, se parece demasiado a nuestro aislamiento moderno, a nuestras burbujas digitales y a todas nuestras ansiedades. Y así, el cuento de Cortázar nos deja con esta pregunta, que es también una advertencia. Los ruidos, da igual si son políticos, psicológicos o existenciales, al final siempre llegan. La verdadera cuestión no es si van a golpear a nuestra puerta, sino qué haremos cuando escuchemos ese primer susurro.